propósito hoy es hablar de la fe. Recién hemos iniciado una serie de prédicas sobre la fe a través del programa de nuestra iglesia, y hoy no queremos pasar desapercibida la oportunidad de ayudarle a usted a que su fe crezca, a que su fe se fortalezca en medio de estos momentos difíciles que vivimos como humanidad, y de lo cual Honduras no es la excepción. Vamos a leer la palabra de Dios en este momento y lo vamos a hacer en la carta a los Hebreos. Un pasaje muy conocido para algunos, para otros pues tal vez primera ocasión que lo van a ver esto, ¿verdad? O lo van a escuchar, pero damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, amados hermanos, amistades que están pendientes de este tiempo. Usted que ya nos sintoniza a través, ¿verdad?, de esta red. La palabra de Dios nos dice así, en Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 11 de carta a los Hebreos, ¿verdad? Ahí vamos a meditar en la palabra del Señor. Le repito, carta a los Hebreos en su capítulo 11, versículo 1, y vamos a estar también tocando el versículo 6, ¿verdad? Entonces, en este momento leemos la palabra y dice las Sagradas Escrituras: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra nos da esa definición clara de lo que es la fe. Y dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos. Tener esa seguridad de algo que nosotros esperamos. Luego dice, es la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que no las vemos, pero que tenemos la convicción de que van a suceder. Tenemos nosotros esa confianza de que eso va a llegar a ser una realidad. En este momento que nos ocupa, en este momento que vivimos, nuestra fe es que esta enfermedad, esta pandemia, esto que está sucediendo, va a desaparecer. Va a desaparecer. Hemos orado a Dios, seguimos orando a Dios, hemos puesto en las manos de Dios toda esta situación, y sabemos que Dios en su gran misericordia, en su gran amor nos ha escuchado, porque la palabra dice: claman los justos y Jehová les oye. Sabemos que Dios nos ha escuchado, sabemos que nuestras plegarias han llegado a la misma presencia de nuestro Dios, que nuestros ruegos, nuestro clamor han llegado hasta el trono de la gracia de nuestro Dios. Pero todo eso es por nuestra fe. El que no tiene fe no cree en eso. El que no tiene fe está esperando que humanamente se puedan hacer muchas cosas. Pero nosotros que somos de fe, estamos confiando en que es Dios. Sí, que Dios va a usar humanos, claro que sí. Dios tiene sus instrumentos, ¿verdad? Pero es Dios quien da la sabiduría al hombre para que el hombre pueda actuar. Me agrada mucho el versículo 6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Este mundo ha estado viviendo muy apartado de Dios. Este mundo, lejos de estar agradando a Dios, ha desagradado a Dios con sus actitudes. Este mundo ha desagradado a Dios con su forma de vivir, con sus malas acciones, con sus malas conductas. Han desagradado a Dios. Pero hay una manera de agradar a Dios. Hay una forma de agradar a Dios, y es la que nos presenta la palabra en este versículo 6. Muchas personas tratan de agradar a Dios, pero tratan de agradarle de maneras que al final terminan frustrados, terminan cansados, porque no es la manera correcta de agradar a Dios. No es la manera correcta. La palabra es clara y en el versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar
a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la manera con la que usted y yo agradamos a nuestro Dios es a través de nuestra fe, Recién terminaba de predicar, mencionaba que nosotros podemos distinguir en la Biblia 3 tipos de fe. La fe salvadora, esa fe que yo tengo en Dios, a través de la cual creo que Él me puede salvar. Pero también está la fe como parte del fruto del Espíritu Santo. Recuerde que el fruto del Espíritu Santo lo componen 9 elementos, y entre esos elementos está la fe. Pero también tenemos la fe como un don del Espíritu Santo que es dado a algunas personas, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo reparte según Él quiere. Entonces, tenemos esa fe como un fruto del Espíritu, y con esa fe nosotros podemos agradar a Dios. Si usted y yo somos personas llenas del Espíritu Santo, vamos a ser personas de fe. Y si somos personas de fe, tenemos cómo agradar a nuestro Dios. Tenemos cómo hacer cosas con las que nuestro Dios se sienta contento. Que vea Él que nosotros realmente somos alguien que hemos puesto nuestra confianza en Él. Entonces, según Hebreos 6, vemos algunas cosas muy importantes, y la primera de ellas es: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Oiga bien, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Muchos tratan de agradar a Dios, pero como le dije al principio, tratan de agradarle de maneras que están completamente alejadas de la voluntad de Dios. Si hay algo con lo que usted va a agradar a Dios, es con su fe. Es con su fe. Entonces, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Lógico que la fe viene en la medida que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, en la medida que somos llenos del Espíritu Santo, y la fe va creciendo en nosotros en la medida que la ponemos por obra, que la ponemos en práctica, en la medida que la ejercitamos. En esa medida, la fe crece en cada uno de nosotros. Con la ayuda de el Santo Espíritu de Dios, podemos ir desarrollando esa fe, haciendo que esa fe crezca en nosotros, para que de esa manera podamos agradar a nuestro Dios. Porque ya no actuamos conforme a nuestras propias habilidades, no actuamos conforme a nuestra propia inteligencia, sino que nosotros nos dejamos llevar por esa fe, por esa confianza plena que nosotros tenemos en nuestro Dios. Dar esos pasos de fe, creer que Dios está al control de todas las cosas, creer que Dios tiene cuidado de mi vida, creer que Dios tiene cuidado de mi familia, creer que Dios es el que nos suple, creer que Dios es el que provee para nuestras necesidades. Mucha gente está preocupada, mucha gente pasa estresada, mucha gente está llegando a límites que realmente le están afectando mucho en su vida a raíz de lo que estamos pasando. Pero yo le digo, usted debe de confiar en Dios, y eso es parte de ejercitar su fe, confiar en nuestro Dios, y de esa manera usted estará agradando a Dios. Ahora, ese mismo versículo dice que cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe. Sabemos que hay escépticos que no creen en Dios. Sabemos que hay gente atea. Ateo. Teo es Dios. Y cuando decimos ateo, es alguien que no cree en Dios. Alguien contrario a Dios. Hay mucha gente, pero lamentablemente muchos de los que dicen ser ateos solo son del diente al labio, porque ellos saben que existe un ser supremo, el creador del universo, el creador de todo lo que existe, el creador de nuestras vidas. Entonces, si usted y yo nos hemos acercado a Dios, es porque usted y yo actuamos con fe y creemos que Dios existe. Que no le puedo ver con mis ojos físicos, ¿sí? No le puedo ver.
Que no le puedo tocar, sí es cierto, no le puedo tocar, físicamente hablando, pero espiritualmente sí puedo hacerlo. ¿Ah? Puedo sentirlo, puedo sentir la presencia de Dios en mi vida. Recuerdo en mis años de estudiante en un famoso colegio en San Pedro Sula, había un profesor de filosofía, ateo, no creía en Dios. Y él decía que había que creer en lo que mirábamos, en lo que podíamos tocar, en eso había que creer. Alguien le dijo, ¿usted no cree en Dios? No, porque nunca lo he visto, nunca lo he tocado. Sí, pero yo creo que no necesitamos verlo ni tocarlo. Sus obras, sus hechos hablan por sí mismos. La naturaleza misma habla por sí mismo de la existencia de un Dios todopoderoso. En una ocasión cuentan de que un hombre muy inteligente, muy estudiado, que no creía en Dios, trató de burlarse de un joven que sí creía en Dios. Y le dijo al joven, mira, yo me hago de tu religión o yo creo en tu Dios si tú me lo presentas, si yo lo veo. Y aquel joven le dijo, excelente, yo se lo presento. Mañana se lo presento. ¿Seguro? Sí, mañana. Nos vemos en el parque de la comunidad a las 11 de la mañana. Yo le voy a presentar a mi Dios. Aquel hombre supuestamente inteligente se fue antes de las 11 al parque. Empezó a ver su reloj y a voltear a ver hacia todos lados, a ver a qué hora aparecía el joven. A los minutos el joven va llegando. Y dijo aquel hombre, viene solo, no trae a Dios, ¿cómo me lo va a presentar? Cuando llega el joven lo saluda muy amablemente y todo, y le dice el escéptico, el ateo, ¿y dónde está tu Dios? Ya se lo presento, ya se lo presento. No, ¿dónde está tu Dios? Bueno, hagamos algo. Voltea a ver hacia arriba. El sol estaba muy fuerte. Usted sabe que ya en las horas del mediodía, llegando a las 12 del mediodía, la intensidad del sol es muy fuerte. Y aquel muchacho le dijo, mire el sol sin parpadear, sin mover sus párpados. Yo quiero que usted, siquiera por unos 10 segundos, mire el sol sin parpadear. Y aquel hombre miraba hacia arriba y era tan intenso el sol que él tenía que parpadear y ponerse su mano para proteger su vista. Hizo varios intentos y no lo lograba. Después de varios intentos, le dijo al joven, no puedo, es muy fuerte la luz. Y el joven le dijo, si usted no puede ver la creación de Dios, mucho menos para que pueda ver a Dios. Dios es el creador de ese sol. Y si usted no puede verlo físicamente, usted tampoco podrá ver físicamente a Dios. Dios es espíritu. Y los que le buscan tienen que buscarle en espíritu y en verdad, dice la palabra. Entonces creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que existe, en un Dios que no lo podemos negar porque sus hechos hablan por sí solos. La existencia de Dios no podemos negarla. Todo, absolutamente todo ha sido hecho por Dios. Muchos escépticos dicen que todo surgió de la nada. Hay varias teorías como la del Big Bang y otras teorías que dicen que todo surgió de una explosión en el universo. Pero si surgió de una explosión en el universo, ¿por qué las cosas son tan perfectas? ¿Por qué el sistema solar, está el Sol en el centro de los tantos sistemas que hay en el universo? ¿Por qué el Sol está en el centro y los planetas giran alrededor sin salirse de su órbita? Nuestro planeta, el planeta Tierra, si se sale de la órbita y se aleja un poco del Sol, usted y yo no soportamos el frío, nos congelamos. Pero si el planeta Tierra se acerca un poquito a la Tierra, usted y yo no soportamos, nos morimos del calor, nos morimos. Entonces, necesitamos nosotros saber que todo existe porque hubo alguien que lo hizo tan perfecto, tan perfecto. Todo lo que existe es perfecto porque hubo una mano poderosa que lo creó. Y esa mano poderosa es nuestro Dios. Dios es real, Dios existe. Y aquellos que no creen en Dios, pues no sé qué fin les espera sinceramente. Así es de que cualquiera que se acerque a Dios debe de creer que Él existe. Creer que Él existe. Nosotros nos acercamos confiadamente a Dios
Cuando nosotros venimos y doblamos nuestras rodillas, sabemos que hay un Dios poderoso que nos está escuchando. Cuando nosotros venimos y nos presentamos ante Dios en oración, sabemos que hay un Dios poderoso escuchándonos, porque su palabra dice: claman los justos y Jehová les oye. Dios nos escucha. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, tomamos la Biblia y la leemos, nosotros podemos sentir que es la voz de Dios hablándonos a nosotros, porque eso es palabra de Dios, y podemos sentir, cobra vida la palabra, porque nosotros sabemos que Dios existe, que Dios existe. Por último, este versículo 6 dice que debemos de creer que Dios premia a los que le buscan. Por fe creemos que Dios premia a los que le buscan. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Por fe debemos de creerlo. Por fe usted tiene que creerlo. Mi amado amigo, amado hermano, hermana que está pendiente de este programa, créame que en la medida que usted busque a Dios, en esa medida va a ser recompensado por Dios. En la medida que usted busque a Dios, Dios se va a tratar de recompensar su esfuerzo, su sacrificio, su búsqueda, su entrega. Dios la va a recompensar grandemente, porque esa es la promesa. Dios es un Dios personal que cumple sus promesas. Por eso dice que es galardonador de los que le buscan. Óigame bien, o sea, es un Dios personal que cumple con sus promesas. Usted busca de Dios, Dios lo va a galardonar, Dios lo va a premiar, Dios lo va a recompensar. Busque de Dios, acérquese a Dios. Hoy más que nunca la humanidad necesita volverse a Dios. Lo que está pasando no es producto de la casualidad. Dios solo está moviendo las ramas del árbol para ver si este mundo recapacita de su mal camino, para ver si este mundo deja esa vida de pecado que ha estado viviendo. En plena pandemia vemos cosas que traen tristeza y dolor a nuestra vida, no digamos a Dios. En plena pandemia vemos que mucha gente lo que menos quiere es vivir una vida entregada, consagrada a Dios. Pero la palabra dice que Dios premia a los que le buscan. Nosotros que hemos entregado nuestra vida a Dios, sabemos que hay un galardón grande para nosotros. Dios nos galardona, nos premia aquí en la tierra, pero el mayor galardón es el que Dios tiene preparado en el cielo para cada uno de nosotros. Por lo tanto, continuemos en esa búsqueda de Dios. Cuando nosotros leemos todo el contexto de esta palabra en ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos, nosotros vemos una gran lista que nos presenta la Biblia de personas a las que Dios recompensó porque le buscaron con fe. De la misma manera, Dios quiere recompensarnos a todos nosotros. De la misma forma, Dios quiere recompensarnos. Busquemos de Dios, busquemos de Dios. Tratemos de agradar a Dios. Tratemos de agradar a Dios, pero no lo agrademos con actos humanos, con cosas que realmente no tienen ningún sentido, con cosas vanas. Simple y sencillamente, para agradar a Dios tenemos que tener fe en Él, confiar en Él, creerle a Él. Eso es lo que la humanidad necesita hacer. No necesitamos estar haciendo un montón de cosas que muchas veces algunos hacen. No. Dios dice en su palabra que Él ama más la obediencia que los sacrificios. Dios sigue llamando a este mundo a un arrepentimiento. Dios sigue llamando a la humanidad que se arrepienta, que venga a Él arrepentida, con un corazón sincero delante de Él. Eso es lo que Dios espera. Que este mundo se arrepienta, se vuelva de su mal camino y que empiece a creer que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios al que solo podemos agradar con nuestra fe, un Dios en el cual no debemos de dudar de su existencia, porque Él existe. Él existe. Deje de respirar por un minuto a ver si puede. Hasta el aire que usted y yo respiramos se lo debemos a Dios.
Dios existe, Dios es real, Dios no es ficticio, Dios no es un cuento. Por último, Dios galardona, Dios premia a los que le buscan. A Dios, busque de Dios, vive una vida entregada a Dios, vive una vida en obediencia a Dios y usted verá la gloria de Dios. Usted tendrá esa paz y esa seguridad en su vida, esa paz y esa seguridad que solo Dios puede darnos a nosotros. Lo invitamos, amado amigo, lo invitamos para que sea usted alguien que pueda disfrutar de estas recompensas gloriosas de Dios, que pueda disfrutar de lo que Dios tiene para sus hijos. Lo invitamos para que usted pueda humillarse delante de Dios, reconocer sus faltas, reconocer sus pecados, reconocer que ha andado alejado, apartado de Dios. Vuelva hacia Dios, porque Dios le está esperando con los brazos abiertos. Damos gracias al Señor por su palabra. Que Dios bendiga cada una de las vidas, que Dios se glorifique en cada una de las personas que han estado al pendiente de este tiempo, que Dios pueda tomar el control de su familia y de todos aquellos que día a día están pendientes de Él, están cerca de Él, están buscándole a Él. Que Dios pueda glorificarse en sus vidas.